J no regresó al día siguiente. Eso, se dijo a sí misma, era disciplina. No fue evasión, no fue vacilación, no fue un rechazo humillante ante una situación que no había manejado con destreza. Disciplina, la distinción importaba. Ella se hospedó en el Speyer, cazó 2 veces, ambas sola, ambas con la suficiente eficacia como para no demostrar nada a nadie. Un dragón obrero congelado en las afueras de una estación de retransmisión derrumbada. Otro medio enterrado en una zanja de transporte abandonada, con petróleo viejo pero aún viable. Ninguna de las 2 cacerías fue difícil. Ninguna de las 2 fuentes de petróleo era particularmente buena. Ambas dejaron un regusto metálico que antes habría clasificado como aceptable y que ahora le resultaba desagradablemente malo. Eso no fue culpa suya. Eso fue una desviación de los estándares. El segundo día fue peor. La aguja parecía comprender de alguna manera estructural que ella se había empeñado en quedarse allí. La cápsula de aterrizaje la recibía siempre con el mismo silencio, la misma iluminación tenue, los mismos bancos metálicos fríos y las mismas pantallas inertes. Ninguna habitación había parecido jamás menos impresionada por su propia existencia. Tras la segunda cacería, J se quedó de pie en la escotilla y la miró con creciente desprecio. El silencio aquí era un silencio sepulcral. No es suyo. Ese pensamiento le surgió sin permiso y ella lo cortó de inmediato. No, no existía tal categoría como su silencio. El silencio no pertenecía a las personas. Eso fue una locura. Entró y cerró la escotilla con más fuerza de la necesaria. Esta vez primero me quité el abrigo, solo porque la escarcha seca se había acumulado en el dobladillo y los hombros, y ella se negaba a que la prenda se deteriorara por negligencia ambiental. La extendió sobre el banco con sumo cuidado, luego se detuvo con una mano aún sobre la manga, entrecerrando los ojos al observar la costura reparada y la línea del hombro. Sigue perfecto. Aún así, es mejor de lo que cabría esperar. La camisa que llevaba debajo le quedaba ajustada al torso, brillante, severa y tan precisa que podía sentir cómo le quedaba con cada respiración. La segunda camisa, la de acabado a máquina, se había convertido en la que más usaba ahora. Eso fue temporal, claramente. Sus dedos encontraron el cuello. Lo ajusté en una fracción. Interrumpido. Luego se movió hacia el puño. Luego la costura la entera. Entonces se dio cuenta, con inmediato disgusto, de que lo estaba haciendo de nuevo. Quejarse. No es una revisión de calidad. No es una evaluación estructural. Es una tontería. J bajó las manos de inmediato y se apartó del banco como si la ropa misma se hubiera vuelto desafiante. Esto es lo que sucede, pensó fríamente, cuando una prenda traspasa la línea que separa su función de la interferencia en el comportamiento. Esa fue una forma útil de expresarlo. Implicaba culpar al objeto. Ella prefería culpar al objeto. La cápsula no mejoró. Al tercer día sus intentos por descansar se habían vuelto insultantes. Ella se sentaría, de pie de nuevo 10 segundos después. Cruza la cápsula. Doblar. Siéntate en el banco. Reclinarse. Inmediatamente toma conciencia del silencio. Pararse. Todo el lugar parecía ahora mal diseñado, lo cual era profundamente injusto porque siempre había estado mal diseñado y ella lo había tolerado durante años con una profesionalidad impecable. Pero ahora cada ausencia tenía una forma. Ninguna máquina. Sin costuras separadas. No se permite una reorganización silenciosa de las herramientas. No se observó ningún movimiento en otra parte de la habitación que pudiera percibir sin mirar. No tenía la sensación de que algo útil estuviera ocurriendo cerca mientras permanecía inmóvil. Lo peor no era que lo echara de menos. Rechazó esa frase al instante. Era como si la aguja ya no se sintiera habitada, ni siquiera por ella. En su ruina, el espacio albergaba una ocupación. Sistemas, repetición, uso deliberado. Incluso cuando no hablaba, la habitación parecía saber para qué servía. La aguja era simplemente un lugar donde ella había perseverado. Esa constatación me cayó como un insulto. Al cuarto día J aguantó menos de una hora antes de abandonar de nuevo el grupo para ir a cazar. La cacería fue inútil, no improductivo, simplemente inútil, porque las cosas se volvieron así cuando resolvieron el problema equivocado. Encontró petróleo, se alimentó, sus articulaciones dejaron de dolerle, sus sistemas se estabilizaron, y aún así, cuando regresó a la aguja y se sentó en el banco con el abrigo doblado a su lado y la camisa bien ajustada para protegerse del frío, la habitación le pareció extraña exactamente de la misma manera. Se quedó mirando la pared de enfrente y pensó con una claridad despiadada, que la arquitectura la estaba superando en longevidad. Eso era inaceptable. Su mirada se desvió hacia el abrigo, luego a la escotilla, luego de vuelta al abrigo.
Pensó en él una sola vez, involuntariamente, con ese tipo de detalles fragmentados que se habían vuelto tan peligrosos, una mano apoyada en la carcasa de la máquina de coser, la ligera aspereza en su voz después de dormir, la forma en que dijo si fuera tuyo, lo sabrías. Esa pequeña y amable «te ves bien» había golpeado más fuerte que cualquier línea con derecho a hacerlo. J se levantó tan bruscamente que el banco rozó el suelo. No, en absoluto. Se acercó al abrigo, lo cogió y lo miró fijamente, como si esperara que la tela confesara. Volvió a ella el mismo pensamiento que había tenido antes, destrozarlo. No solo el abrigo, las camisas también. Rasga el cuello, abre la costura, destroza el refuerzo, reduce todo a daños y elimina el problema de raíz. Su mano se apretó a la altura del hombro. La respuesta fue inmediata, brutal, limpia, un tirón fuerte, un corte. Un sonido desagradable de hilo y tela que se rompen. Hecho, la camisa que está debajo. La segunda en particular. Rasgarla por delante. Arruinar el ajuste perfecto. Destruir la línea. Acabar con el problema. Las garras de J se clavaron ligeramente en la tela. Y entonces se detuvo. De nuevo, porque la verdad seguía siendo la misma que la primera vez. Destruirlos demostraría que importaban. Destruirlos sería irracional. Destruirla significaría dejar que el problema dicte su comportamiento. Y más allá de eso, más feo aún, en realidad seguía sin querer que se fueran. J bajó la mirada hacia el abrigo que tenía en las manos y soltó una risita, seca y sin rastro de humor. Espantoso, dijo dirigiéndose a la cápsula vacía. El abrigo no discrepó. Ella se lo volvió a poner. Por supuesto que sí. La camisa que llevaba debajo se ajustaba con la misma precisión y armonía. Las capas se mantenían unidas como si siempre hubieran estado relacionadas entre sí. Al darse cuenta de eso, casi regresó a la escotilla. En cambio, volvió a sentarse. Esta vez se obligó a permanecer sentada. 1 minuto, 2, 3. El silencio se convirtió en un sistema de presión. Para cuando se puso de pie de nuevo, la decisión ya estaba prácticamente tomada. No emocionalmente, nunca emocionalmente, prácticamente. Necesitaba un aceite de mejor calidad que el que había estado encontrando por su cuenta. Necesitaba inspeccionar la máquina después de varios días de uso. Necesitaba evaluar si los métodos de confección más recientes estaban provocando deformaciones permanentes en el ajuste de la camisa. Necesitaba confirmar que su sistema comercial no se había vuelto estructuralmente absurdo en su ausencia. Todas y cada una de esas razones eran válidas. El hecho de que todos se hubieran organizado tan perfectamente en torno a un único resultado no era asunto suyo. J se dirigió al compartimento junto a la pared y revisó sus provisiones restantes por mera formalidad. Suficientes. Apenas. Su mirada se detuvo en un viejo brousy de metal agrietado, y luego siguió adelante. Se abrochó bien el abrigo, comprobó la línea del cuello en la pantalla oscura y se giró hacia la escotilla. Luego se detuvo. Demasiado fácil. Irse ahora, tras días de notoria ausencia, haría que el movimiento en sí fuera demasiado visible. Incluso para ella misma. Necesitaba una última capa de distancia. Bien, esperó hasta el siguiente ciclo de oscuridad. Eso lo convirtió en un procedimiento. Y cuando llegó el momento, salió al frío con cada línea de su cuerpo dispuesta en torno a la ficción de que esto era simplemente la reanudación de una ruta operativa suspendida temporalmente. El hielo crujió suavemente bajo sus piernas. El viento azotaba con fuerza la superficie metálica expuesta y el suelo blanco y muerto. Se movió rápido, más rápido de lo necesario. La ruta le resultaba familiar, aunque de una forma que se negaba a definir. Un arco de soporte roto a la izquierda. Un mástil de retransmisión partido y medio enterrado entre la nieve. La hondo una hada donde el viento amainaba durante 3 segundos para luego volver con más fuerza. Conocía el camino porque lo había recorrido suficientes veces como para saberlo. Eso era todo. Nada en ese apéndice implícito. No hay nada en esa supuesta casa. Para cuando la silueta de su ruina apareció entre la bruma, su pulso ya había adquirido ese ritmo agudo y desagradable que asociaba con el combate o la humillación. Ella prefería el combate. La estructura se alzaba imponente frente a nosotros, irregular y medio derruida, tenuemente iluminada por el frío que se filtraba a través del techo roto. No era más acogedora que nunca. Bien, si el lugar hubiera parecido acogedor, tal vez habría dado media vuelta por principios. J solo redujo la velocidad al llegar a la entrada. Luego se detuvo. En el interior, justo después del umbral y alineados con una pulcritud absurda e irritante, había contenedores. No cuerpos. No se trata de depósitos abiertos a la fuerza. Contenedores. Sellado herméticamente, tapado e inconfundiblemente limpio. J se quedó mirando fijamente. Durante un segundo no se movió.
Entonces entró y se agachó junto al que tenía más cerca. El aceite del interior era oscuro, denso y suave, sin la turbidez de partículas que suele quedar en las extracciones recuperadas. Sin placas rotas, sin rastro de metal viejo, sin restos de cadáver, manipulado correctamente, almacenado correctamente, intercambiado o procesado, no arrancado de un cadáver a toda prisa. Prístino. Los dedos de J permanecieron apoyados contra el lateral del recipiente durante medio segundo de más. Entonces se enderezó lentamente. La habitación contigua permaneció en silencio por el momento. Desde el ángulo de la entrada, no se veía la L. Solo el taller ordenado al fondo, la silueta baja de la máquina y las piezas colgantes que se movían suavemente sobre la cabeza con la corriente de aire. Su mirada volvió a posarse en el aceite. Esto no era algo que se hubiera dejado tirado por ahí. Esto no era conveniente. No se trataba de un cuerpo rescatado que fue empujado hacia la entrada porque ella pudiera necesitarlo. Esto le había costado caro. Valor comercial, tiempo, decisión, y lo había dejado aquí. Para ella, el pensamiento impactó con tal fuerza que dejó hueco el aire a su alrededor. La boca de J se aplanó formando una línea tan afilada que podía cortar. Eso, dijo en voz baja dirigiéndose a los contenedores, es una imprudencia. La empresa petrolera, mal gestionada, no pidió disculpas. Supo al instante que era más limpio que cualquier cosa que hubiera encontrado por su cuenta en los últimos días. Más limpio que la mayoría de las cosas que se había obligado a aceptar incluso antes. Se tragaría más fácilmente, se asentaría mejor, dejaría menos residuos en las articulaciones. Mejor combustible dejado deliberadamente donde lo encontraría en cuanto volviera. No sí, ¿cuándo? La postura de J se puso rígida con una claridad que reflejaba ofensa. Él la esperaba. Lo peor es que había hecho provisiones para ella. Peor aún, lo había hecho tan bien que ella podía sentir el esmero en la calidad. Su primer impulso fue dar media vuelta y marcharse por principios. Su segunda medida fue encontrarlo inmediatamente y preguntarle qué creía que estaba haciendo exactamente. Su tercera opción, aún más humillante que las anteriores, fue coger el recipiente en ese mismo instante y sentir su peso limpio en sus manos. Ese fue el impulso que siguió. Por supuesto que sí. Ella levantó uno. El aceite se desplazaba suavemente por el interior, sin contaminación en el borde, sin manipulación brusca, sin urgencia de rasgar y vaciar de forma improvisada. Comercio. La noticia llegó de inmediato. No se pudo salvar. Ganado. Gastado. Sobre ella. J cerró los ojos por un segundo. Los abrí de nuevo. Esto, pensó con fría precisión, es lo que sucede cuando un hombre sin límites definidos desarrolla una logística. Entonces, debido a que 3 días de silencio absoluto en la aguja habían derribado todas sus defensas de limpieza, debido a que la calidad del aceite era imposible de ignorar, y porque rechazarlo ahora solo confirmaría lo dicho de manera demasiado evidente, destapó el recipiente y bebió. Fue mejor, inmediatamente, más suave, más intenso, más limpio en todo el sistema. La leve tensión que había estado tolerando sin quejarse se alivió con una rapidez humillante. Sus articulaciones perdieron esa última fina capa de fricción. El regusto no raspaba. J odiaba lo mucho mejor que era. Volvió a tapar el recipiente con sumo cuidado y lo colocó de nuevo en su sitio. Luego se quedó muy quieto en la entrada con el abrigo abrochado, la camisa impecable debajo, una mano aún cerca del aceite como si la mera proximidad pudiera de alguna manera facilitar la clasificación de la situación. No lo hizo. Detrás de ella, el viento silbaba sobre el umbral roto. Delante de ella, más adentro de las ruinas, algo metálico hizo clic una sola vez. Luego siguió otro sonido. No la máquina. Pasos. Medido. Familiar. J se enderezó antes de que él apareciera a la vista. Cada línea de su postura recuperó la severidad ejecutiva como si no acabara de ser sorprendida por una hilera de petróleo limpio y comercializado como una completa aficionada. Bien, ella necesitaba la armadura. Porque en el momento en que él salió del otro extremo del taller, la vio en la entrada y dirigió su mirada brevemente al recipiente abierto antes de volver a su rostro, ella supo con certeza inmediata que lo que sucediera a continuación la iba a afectar profundamente. Y esta vez, no habría ninguna aguja muerta en la que esconderse después.